Hola, bienvenidos a este video en el que hablaremos un poco sobre el impuesto sobre la renta en el sistema tributario venezolano. A manera de introducción comenzaremos explicando un poco sobre algunos conceptos fundamentales que son necesarios para abordar este tema. Comenzamos por el concepto de Estado. El Estado es la entidad política y soberana que ejerce el poder sobre un territorio determinado y sobre la población que lo habita. Se caracteriza por tener un gobierno, una administración pública, un sistema jurídico y un cuerpo de fuerza armada. Los elementos constitutivos del Estado son la población. Es el conjunto de personas que habitan un territorio determinado. El territorio es el espacio físico y geográfico delimitado donde se ejerce el poder y se desarrollan actividades económicas y sociales. El poder es la capacidad de imponer la ley y la autoridad esencial para así mantener la cohesión social, garantizar seguridad y resolver conflictos. Seguimos con el concepto de poder público. El poder público se refiere al conjunto de órganos e instituciones que ejercen la autoridad en un Estado. En Venezuela, el poder se distribuye en niveles municipal, estatal y nacional, y se divide en poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, que actúan de manera independiente, pero coordinada, para así garantizar un funcionamiento adecuado. Para entender un poco en qué consiste cada poder, explicaremos muy brevemente. El poder legislativo es el encargado de crear las leyes, representar al pueblo y controlar al Ejecutivo. En Venezuela, este poder recae sobre la Asamblea Nacional. El poder ejecutivo es el encargado de ejecutar las leyes, administrar el país y representar al Estado en el exterior. El presidente de la República es la máxima autoridad de este poder. El poder judicial es el encargado de interpretar y aplicar las leyes, resolver conflictos y garantizar el cumplimiento de la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano de este poder en Venezuela. El poder ciudadano está creado para garantizar la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Este poder incluye órganos como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público. Y por último, el poder electoral, que es el encargado de organizar y garantizar la transparencia de los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral es el máximo órgano de este poder en Venezuela. Cabe mencionar que el Estado, como ente rector del sistema tributario, compuesto por poder, territorio y población, como ya lo mencioné anteriormente, tiene la potestad de establecer y cobrar los impuestos para así financiar sus actividades y garantizar el bienestar común. Es decir, los impuestos son el mecanismo a través del cual el Estado obtiene los recursos necesarios para prestar servicios públicos, invertir en infraestructura y cumplir sus funciones. Dicho esto, vamos a hablar ahora sobre las fuentes de financiamiento del Estado, comenzando por los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son los fondos que el Estado venezolano obtiene a través de la recaudación de los impuestos. Estos impuestos son obligatorios y se establecen por ley, con el objetivo de financiar los gastos públicos y garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía. Como estos ingresos podemos mencionar los impuestos. Son una de las principales fuentes de financiamiento y estos incluyen algunos ejemplos en Venezuela como el impuesto sobre la renta. Es el impuesto más importante y se aplica a las personas naturales y jurídicas sobre sus ingresos. Puede ser tanto sobre la renta obtenida en el país como sobre la renta proveniente del exterior. Como otro impuesto, nombramos el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA. Es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Se aplica en cada etapa de la producción y distribución de bienes y servicios. También existen otros impuestos como el impuesto a las actividades económicas, el impuesto sobre la propiedad, impuesto sobre la herencia y donaciones y muchos otros impuestos específicos que son aquellos impuestos que se aplican a productos específicos como hidrocarburos, alcohol, tabaco, entre otros. Cabe mencionar que como ingresos tributarios también tenemos las cotizaciones de los trabajadores, que contribuyen también al financiamiento estatal. Estas cotizaciones se destinan a la seguridad social y otros programas específicos. Además, tenemos a los tributos municipales y estatales, que también forman parte de los ingresos tributarios. Ahora los dejo con mi compañera, quien explicará ahora los ingresos extrafiscales.
Buenas tardes, me presento, mi nombre es María Villa y siguiendo con lo que habló mi compañera, le voy a explicar qué son los ingresos extrafiscales. A diferencia de los ingresos tributarios, que tienen como objetivo principal la recaudación de fondos para el Estado, los ingresos extrafiscales buscan alcanzar objetivos distintos más allá de la mera obtención de recursos económicos. Estos ingresos suelen estar asociados a actividades específicas del Estado y pueden tener multas regulatorias, sociales o económicas. Entre estos ingresos están las tasas, que son pagos exigidos por la prestación de un servicio público específico como es una licencia de conducir o una matrícula universitaria. Están las contribuciones especiales. Son pagos extraordinarios que se exigen para financiar obras públicas que benefician a un grupo determinado de contribuyentes como una mejora vial o un sistema de alcantarillado. Están las multas, que son sanciones económicas impuestas por el incumplimiento de normas legales o reglamentarias. Están los productos de la explotación de recursos naturales, entre esos ingresos obtenidos por la explotación de minerales como es el petróleo, gas y otros recursos naturales. También les vengo a hablar sobre la importancia fiscal y extrafiscal. La importancia fiscal radica en la capacidad del Estado para recaudar fondos necesarios para su funcionamiento, inversión y gasto público. La importancia extrafiscal se refiere a cómo las políticas fiscales pueden influir en la economía y en el comportamiento de los ciudadanos. Y su obtención va más allá de la recaudación de fondos. Estos pueden ser para incentivar, proteger, desarrollar, entre otras cosas. Entre los principales principios del sistema tributario venezolano, podemos hablar que el sistema tributario es el conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tributos de un Estado en una época o periodo determinado. En otras palabras, es el conjunto de leyes, reglas y procedimientos que establecen qué impuestos se deben pagar y quiénes deben pagarlo, cuánto deben pagarlo y cómo se debe realizar el pago. El sistema tributario venezolano, al igual que cualquier otro, se sustenta en una serie de principios fundamentales que buscan garantizar la justicia, la equidad y la eficiencia en la recaudación de impuestos. Estos principios están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en diversas leyes tributarias. Principios generales aplicables al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es uno de los tributos más importantes en el sistema fiscal venezolano y como tal se encuentra sujeto a principios generales del sistema tributario. Algunos principios específicos que resultan particularmente relevantes para este impuesto se encuentran la justicia tributaria. La justicia tributaria busca garantizar que la carga tributaria se distribuya de manera equitativa entre los contribuyentes, de acuerdo con su capacidad económica. En el caso del impuesto, la justicia tributaria se manifiesta a través de los siguientes principios. La capacidad contributiva. El impuesto sobre la renta debe gravar a las personas y empresas en función de su capacidad en generar ingresos. Aquellos que obtengan mayores ingresos deben contribuir con una mayor porción de impuestos. Progresividad. El sistema de impuestos sobre la renta suelen ser progresivos, lo que significa que a medida que aumenten los ingresos, también lo hace la tasa impositiva. Esto busca reducir la desigualdad y garantizar una mayor contribución de aquellos con mayores recursos. La equidad. Todos los contribuyentes bajo las mismas circunstancias deben ser tratados de la misma manera. No debe haber discriminación arbitraria. La doble tributación internacional. La doble tributación internacional se produce cuando los ingresos de un contribuyente están sujetos a impuestos en dos o más jurisdicciones. Para evitar esta situación se han desarrollado diversos mecanismos como los convenios para evitar la doble imposición. Estos son acuerdos bilaterales entre países que establecen reglas para determinar dónde se debe pagar el impuesto sobre los ingresos y cómo se otorgan esos créditos por los impuestos pagados en el otro país. El método de la exención con crédito permite al contribuyente eximir los ingresos obtenidos en el extranjero de la tributación en un país de residencia, pero otorga un crédito por los impuestos pagados en el extranjero.
está el método de la imputación. Los ingresos obtenidos en el extranjero se incluyen en la base imponible del país de residencia, pero se otorga un crédito por los impuestos pagados en el extranjero. También está la no confiscatoriedad. El principio de no confiscatoriedad establece que los impuestos no deben ser tan elevados que impidan a los contribuyentes dispuestos de los medios necesarios para su subsistencia. En el caso del impuesto sobre la renta, este principio se traduce en la necesidad de establecer tasas impositivas razonables que no desincentiven a la actividad económica.